21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Una misma historia puede contarse de formas distintas, dependiendo de a quién se la queremos contar y para qué. Sabíamos que queríamos contar la historia de la biodiversidad pasada en Colombia a jóvenes, pero ¿cómo hacerlo exactamente? Es aquí donde entra Punto Aparte Bookvertising, un grupo de genios de la ilustración, el diseño y la palabra. El resultado de reuniones de trabajo entre autores, editores y diseñadores, correos de ida y vuelta y mucho talento es lo que estamos dando a conocer hoy. Les presento a Mateo Zúñiga, director de arte de Punto Aparte. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad del Norte por este espacio, al Instituto Humboldt, al Instituto Smithsonian también, a los patrocinadores del proyecto. Fue un proyecto increíble, la oportunidad de participar en este proyecto fue genial. Quiero hablarles un poco de quiénes somos rápidamente para poder pasar a hablar de cómo hicimos esto realidad. Nosotros somos Punto Aparte Bookvertising, estamos en Bogotá, llevamos más de 12 años ya trabajando en el ámbito editorial. Esto es un poco del trabajo que nosotros hemos desarrollado y eso es un poco de nuestra propuesta en general. Aquí les estoy mostrando como algunos doble páginas de publicaciones que ya hemos hecho en años anteriores, que básicamente hablan un poco de nuestra trayectoria y de nuestra propuesta en general. Nosotros estamos obsesionados con hacer libros en un país donde no se lee, donde según estadísticas del DANE del año pasado, para niños de 5 a 11 años, los niños al año están leyendo alrededor de 3.2 libros, que ya es bastante en realidad gracias a los esfuerzos del gobierno en los últimos años, pero para adultos no ha superado los 2 libros por año en promedio en Colombia. No hace falta compararlo con otros países para darse cuenta que podría ser más, que sería interesante que de pronto fuera más. Pero nosotros estamos convencidos de que esa labor, esa tarea titánica de aumentar los índices de lectura, de aumentar los índices del acceso a la cultura, es una tarea de muchos frentes que hay que trabajar. Entonces, la responsabilidad no es toda solamente de los lectores, no es solamente como vamos a leer porque eso nos hace más inteligentes y ya, sino es porque también tenemos que ofrecer unos contenidos. Nosotros creemos que unos contenidos adecuados que sean mucho más accesibles para el público, para los lectores, mientras ellos se ponen en la tarea de en serio de leer muchos más libros al año en particular. Entonces, nosotros estamos convencidos que esa tarea se logra repensando un poco el libro. O sea, el libro también tiene que repensarse un poco los contenidos, las publicaciones, pensando sobre todo en nuevas experiencias editoriales. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahorita, nuevas experiencias editoriales. De eso se trata Punto Aparte, Bookvertising. De que cuando una persona reciba un libro, sienta algo diferente siempre. Así como en nuestros dispositivos descargamos una app y cada app siempre es una experiencia distinta, el libro es un dispositivo de comunicación y los libros también pueden ser diferentes experiencias. No estamos hablando solamente de la experiencia material de un libro impreso, sino también de la experiencia editorial en una publicación digital, por ejemplo. Aquí en este caso estamos viendo, por ejemplo, algunos ejemplos de imágenes que hemos generado, entre otros con el Instituto Humboldt, en ocasiones anteriores, pero en esa tarea de repensar el libro, de tratar de replantearlo un poco, surge la pregunta, aquí en esto que estamos viendo siempre, me detengo un momento, podemos ver la cantidad de insumos gráficos que hay siempre presentes. Esto es una labor editorial y de diseño gráfico muy, muy cuidadosa, que siempre nos ha permitido, como pueden ver, inventarnos imágenes de todo tipo. Las imágenes siempre parten del proyecto que estamos creando, siempre parten de la información. Esto no es un catálogo estético de cómo es el estilo de Punto Aparte, sino esto es más bien son muestras visuales de las traducciones que hemos logrado hacer de la información compleja que hemos recibido. Esa es un poco la labor infográfica que nosotros tratamos de llevar a cabo, y es cómo cogemos datos muy complejos o datos que no son tan fáciles de leer para personas que no son tan expertas en el tema, y cómo podemos hacerlos accesibles a ellos, cómo podemos hacer que las personas no solamente se enamoren de un contenido, sino también que lo consuman y que eso les permita para ocasiones posteriores. Pero bueno, estamos aquí por hace tiempo.
Entonces quiero contarles un poco de cómo fue el proceso desde el diseño, desde lo editorial, para que vean un poco que lo exitoso de este libro es la manera también la manera en que está construida y cómo el norte que siempre tuvimos fue nunca subestimar a los lectores, porque si creemos que hay un problema con las publicaciones dirigidas a niños, dirigidas a jóvenes, en general al sector, como al sector escolar, es que siempre tiende a subestimarse un poco al lector. Entonces nunca quisimos hacer eso lo dejamos de lado y pues ya van a ver un poco a qué me refiero. Entonces surge la pregunta principal desde el diseño gráfico de cómo contar una historia, de cómo, esta imagen, por ejemplo, me encanta porque siento que aquí está resumido bastante de lo que queríamos decir, y es cómo hacemos para contar que hay una historia, cómo hacemos para darle forma al contenido. Eso es lo que los diseñadores gráficos, sobre todo los diseñadores gráficos de libros, hacemos, darle forma al contenido, no solo desde la portada, también al interior de las páginas. Para eso nosotros tenemos una cantidad de recursos, una cantidad de recursos impresionante que ahorita vamos a ver sobre los doble páginas. Me gustaría mostrarles un poco como la complejidad que tiene un poco esta tarea, pero quiero partir primero de una cosa. Hace tiempo fue construido bajo tres premisas principales. La primera era cómo sería si viajáramos en el tiempo a estos momentos, a ver estas criaturas, a estos diferentes momentos de la historia. Los diferentes momentos recogen hitos que le han dado forma al país en la actualidad, a esta construcción cultural que llamamos Colombia, que sin duda lleva es un proceso de muchísimos años. La primera premisa y la primera pregunta que había que resolver era cómo se vería, pero no solamente cómo se vería o cómo luciría el lugar, sino también cómo hacemos para llegar allá, cómo hacemos para viajar en el tiempo, no de la manera de la máquina de tiempo, de ficción convencional, sino en serio qué maneras metodológicamente o qué métodos podemos utilizar para viajar de esta manera en el tiempo. La segunda, todas estas premisas se responden en la publicación, no solo a un nivel editorial de principio a fin de la publicación, sino también en cada una de los doble páginas tratamos de resolverlo. Cada una de estas preguntas se traduce en un recurso gráfico diferente. La segunda premisa era ¿cuándo sucede? Entonces, una cosa es cómo lo veríamos estéticamente si llegáramos, y la otra es ¿cuándo sucedió todo esto? El marco cronológico, que es súper clave, obviamente, tener en cuenta que eso es un proceso de muchísimos años. ¿Y quiénes? Es la tercera pregunta que hay que resolver. ¿Quiénes, si viajáramos en el tiempo, a quiénes nos encontraríamos? Pero no solamente a quiénes veríamos por ahí, sino qué individuos encontraríamos y, más importante todavía, qué procesos había entre ellos, qué intercambios de energía, básicamente quién se comía a quién, dónde estaban, como todas esas, quiénes daban hogar a quiénes o quiénes compartían diferentes cosas del ambiente. Esas son como las tres grandes preguntas que debía resolver el libro. No solamente logramos sintetizarlo de una manera, aquí estamos viendo la tabla de contenido del libro, no solo logramos traducirlo editorialmente a 3 capítulos que responden literalmente a esas preguntas, sino que además, aquí me voy a un doble página, en este caso la Tita Novoa, sino que además los doble páginas debían responder también a esas preguntas. Aquí entonces estamos viendo un poco la estructura de la publicación va de esta manera, y es que tenemos unos doble páginas principales en los que tenemos una escena que responde literalmente a cómo se vería eso, y no solamente eso, sino que además Guillermo Torres, ilustrador de la publicación, un genio de la ilustración sin duda y con quien ha sido un placer trabajar todos estos años, logró 2 cosas. Primero, la idea es que estas imágenes sirvieran como un poco una evidencia de que algo sucedió en realidad, como si en realidad hubiésemos viajado entonces, por lo que la estética realista era súper importante, sino que además logró ciertos desenfoques de lentes, ciertos efectos, defectos ópticos, que básicamente lo que buscaban era darle mucha más credibilidad y como una estética muy particular a la publicación. Pero además, no solo respondemos el cómo, sino además quiénes, evidentemente presentando a los diferentes personajes, a las diferentes criaturas que nos encontraríamos en estos lugares, sino también qué procesos hay entre ellos y qué dinámicas empiezan a generarse. Para eso también, mientras respondíamos a esas grandes 3 preguntas, había otros puntos de partida que teníamos claros, y era si vamos a comunicarle a jóvenes o a niños que no están tan acostumbrados a leer, o que al menos no están tan acostumbrados a contenidos tan accesibles, lo primero que decidimos fue reducir la cantidad de texto.
No quiere decir la cantidad de contenido, sino básicamente vamos a tener muy pocos textos, textos muy cortos, pero muy concretos, para asegurar que el mensaje siga transmitiéndose. Además, al disminuir la proporción de texto, aumentamos radicalmente la proporción de imágenes, la proporción visual. Eso obviamente es inspirado en trabajos, por ejemplo, de National Geographic, trabajos de Fernando Baptista, que es un diseñador gráfico de National Geographic precisamente. Ese tipo de piezas lo que suelen es tratar de comunicar de una manera muy concreta y rápida, muy eficiente, sin perder obviamente de vista que tiene que ser una pieza que rinda tributo a esta investigación que se ha hecho durante años, que ha incluido además una cantidad de autores. La pieza tiene que quedar a la altura, tiene que ser un homenaje a todo ese trabajo. Ahora, aquí aprovecho para contarles un poco del proceso en general e irles mostrando bocetos de cómo se arma cada una de estas infografías. Nuestra formación es de diseñadores gráficos. Yo soy diseñador gráfico de la Universidad Nacional, al igual que el ilustrador Guillermo Torres. Y un poco lo que tratamos de hacer en general, utilizando esa cantidad de recursos como la tipografía, las imágenes. Por ejemplo, algo muy importante que tenía que haber siempre eran los fósiles. Era súper clave que los fósiles no solo parecieran reales con la ilustración, sino que además se trataran de mostrar a veces a escala real. Pero el fósil es un eje importante en toda la publicación, porque es básicamente el puente que hay entre estos. Ahí es donde está todo el secreto, ahí es donde se resume el trabajo del investigador y donde empieza el nuestro. Pasamos un poco como a mostrarles cómo se fue, y les cuento del proceso, cómo se fue armando esto. No sería posible hacer una publicación sin un equipo de diseño y de edición que esté en la disposición y en la capacidad de sumergirse en el tema, de hacer todo un trabajo de inmersión en el tema, de escuchar a cada uno de los autores lo que nos tenía que decir durante sesiones largas de trabajo, pero es necesario meterse en el tema para poderlo traducir y que no sea básicamente recibir un texto y diseñarle a usted lo más bonito, porque pues eso partiría de mí, como de mi estética. Aquí lo que buscábamos era que la estética de todo el proyecto y las piezas que se lograron partieran del proyecto como tal. No podría haber otro libro igual, así como no podría haber otro libro igual porque este es particular para el Instituto Humboldt y para el Smithsonian. Seguramente otra alianza generaría otro libro con otra estética completamente diferente, porque no se trata de representarnos a nosotros, sino de representar al contenido. Aquí estamos viendo bocetos del ilustrador, que me parecen geniales. Entonces aquí ya veíamos un poco como lo que nos estábamos imaginando. Esto es muy interesante porque es como, bueno, aquí no vamos a tomar fotografías con una cámara porque literalmente no podemos, pero vamos a usar a un ilustrador para tomar esas fotografías. Vamos a utilizar su cerebro, vamos a utilizar sus manos y vamos a pedirle que lo traduzca. Esto, por ejemplo, es un ejercicio muy divertido como de deconstrucción que hay al principio del libro, ya lo verán. Pero aquí pasamos, estos ya son doble páginas de la publicación y aquí estamos viendo cómo se construyen un poco. Y aquí también aprovecho para contarles como diferentes conclusiones a las que llegamos, que creemos que pueden ayudar muchísimo a que estos libros sean de alto impacto. Cuando nosotros hablamos de libros de alto impacto, queremos decir libros que trasciendan en el tiempo, es decir, que puedan ser abiertos muchas más veces que una sola, que puedan ser leídos muchas veces, que puedan ser vistos, no solo leídos como textos, sino también vistos durante mucho tiempo, que generen cierta empatía con la persona, con el lector, y además que la persona los recuerde muchísimo. Obviamente, adicionalmente, que comunique el mensaje que necesitamos comunicar, en este caso transmitir información técnica, información difícil. Pero se logró llegar a un nivel, es interesante porque es un aprendizaje en doble vía. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el primer boceto de la ilustración casi finalizada, doble página armada. Este es un poco el ejercicio que nosotros hacemos en general con los doble páginas y con los capítulos de esta publicación. Hay muchos insumos y muchas capas de información. Una es la ilustración, pero también la ilustración, sin duda, más allá de que es espectacular, le hace falta un 1% para que logre comunicar finalmente lo que queremos. Ahí es cuando el diseño, como esa última capa que se le pone encima, que sin duda no es la más compleja, porque la ilustración es un proceso mucho más largo, es lo que logra aterrizar esas pocas cositas que queremos comunicar.
Otra de las premisas, por ejemplo, nos parecía interesante poderle ofrecer a los muchachos, principalmente de bachillerato, poderles ofrecer otras opciones cartográficas que no sea, pues no sé, por ejemplo, la World Mercator o las proyecciones cartográficas a las que estamos tan acostumbrados. Queríamos mostrarles que hay otras opciones de mapas, por ejemplo, es decir, que los mapas son, así como son construcciones nuestras, pues nosotros también podemos jugar con ellas, de construirlas, hacer lo que queramos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el capítulo, obviamente, del Megalodón. Este es el segundo doble página del capítulo del Megalodón. Y aquí entonces estamos viendo primer boceto, aquí me detengo para contarles algo interesante que les decía ahorita. Y es un aprendizaje en doble sentido porque obviamente nosotros aprendemos muchísimo del tema, muchísimo como diseñadores. Ya hace falta ser un poco ñoño para poderse meter tanto de cabeza al tema, pero también los autores aprenden a sintetizar, sobre todo, que es una de las cosas más importantes que tienen que hacer cuando hablamos de publicaciones de divulgación. Divulgativas completamente. Esto no se trata de una publicación técnica, no es una publicación para expertos, es una publicación sintética para un público inexperto. Por ende, el nivel de síntesis al que tuvimos que llegar fue muy alto. Y eso se logró trabajando obviamente de la mano con los autores, pero también partiendo netamente desde lo visual. Básicamente nosotros accedíamos a un contenido técnico complejo, lo analizábamos y pensábamos de toda esa información qué salidas gráficas podían haber. Entonces, si el autor me dice, no, quiero mostrar un poco la cadena, la red trófica, la red alimenticia, en este caso el megalodón, por ejemplo, eso es una tabla de Excel, pero nosotros desde lo visual creemos que podemos armar una especie de, pues, como esta red que, para este caso, entonces, boceto 1, ilustración casi finalizada, doble página finalizado. Entonces, a lo que me refiero es a que hay diferentes salidas. Tenemos aquí un mapa, es decir, como una especie de árbol genealógico con las ilustraciones. Tenemos en el centro un gran fósil que nos da unas medidas, nos da como ideas del tamaño que tenía este animal. Y a la derecha tenemos no solamente una línea de tiempo que nos habla de la diversidad a través del tiempo, sino también un comparativo de tamaño. Esos comparativos de tamaño son es de mis cosas favoritas de la publicación, porque lo que quisimos fue, por ejemplo, basándonos en planteamientos, en lineamientos del Ministerio por ejemplo, el Ministerio de Educación para este tipo de publicaciones, este tipo de contenidos. Una de las cosas que ellos dicen es que hace falta referentes locales, hace falta compararlo con cosas locales, situaciones locales cotidianas que los niños puedan relacionar con su vida, con su realidad. Por eso nos parecía interesante de pronto comparar el megalodón no con cualquier otra cosa, sino en este caso, por ejemplo, con un biarticulado de Transmilenio, ¿sí? Como que nos parece que es divertido y no suele verse mucho eso. Apenas vemos esta imagen, es claro que está hecho a la medida para Colombia. Aquí pasamos a otro ejemplo. Entonces, primer boceto de doble página. Este es el segundo doble página de evolución, del cual veíamos ahorita la imagen espectacular en que salían todos esos animales de frente. Aquí estamos viendo segundo doble página en boceto, ilustración casi finalizada, y aquí está el doble página ya montado. Cuando les hablaba de que los diseñadores gráficos tenemos un arsenal de insumos gráficos, de recursos gráficos que podemos utilizar, estamos hablando de iconos, de esos pequeños iconos que están junto a los párrafos, que lo que hacen es captar la atención de manera visual, un pequeño icono que nos dice rápidamente de qué se va a tratar un párrafo y que capta la atención porque además es un punto en el espacio. Entonces, a través de los iconos podemos dirigir la lectura en un doble página, porque cada uno de los doble páginas además tiene una narrativa. Como les decía, la idea era que todo el libro contara una historia, por ende cada doble página también tiene una narrativa en la que empezamos en un punto a contar algo y de ahí nos vamos yendo por todo el doble página. Tenemos ilustración, tenemos fotografías, mapas, hay muchos recursos de los cuales nos podemos agarrar para darle forma a una publicación. En este caso, como les digo, los comparativos de tamaño fueron claves. Si yo recibo algo de información, por ejemplo, información que es principalmente geográfica, lo más probable es que la salida sea cartográfica, tratándose los mapas como pues, la representación por excelencia de algo del contenido geográfico o de contenido espacial, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hicimos con los autores fue tratar de ver, bueno, esas pequeñas ideas, primero, ¿qué es lo mínimo que necesitan contar con un
que es lo mínimo que necesitan contar con un doble página, lo innegociable completamente, y así es como empieza un poco el trabajo de síntesis. ¿Qué es lo que necesitan contar y cómo podemos convertir eso en formas visuales que lo que hagan es crear una pieza espectacular? Aquí estamos viendo, como les decía, el primer doble página de evolución, primer boceto, ilustración, doble página montado. Entonces es claro, obviamente, como el texto cobra muchísimo, a pesar de que es muy poquito, y quisimos utilizar, por ejemplo, esos títulos grandes, súper contundentes a modo de póster, porque lo que queríamos era un poco eso. Si hay una pieza que en la historia ha logrado como muchísima fuerza comunicativa, son los pósters, los afiches, obviamente. Lo que queríamos era un poco traer algo de esa tradición, y era que cada doble página funcionara como un afiche, como un póster que tuviera la fuerza comunicativa, pero que también estuviera inmerso, obviamente, en una publicación editorial. Tenemos otro, este es uno de mis doble páginas favoritos, Tortugas Gigantes. Entonces, este de hecho fue el primer boceto de toda la publicación. Y aquí vemos cómo va cogiendo forma la cosa, obviamente. Al final, ahorita tengo un ejemplo de, ustedes dirán, claro, pues de aquí a acá hay un salto enorme, gigante, pero ahorita podemos ver un poco cómo se construye esto también, o sea, como que hay detrás para que veamos para que veamos un poco como nosotros como diseñadores gráficos, que lo ideal es que siempre nos involucremos al principio de los proyectos. Entre más temprano nos involucremos en un proyecto editorial, muchas más posibilidades vamos a tener de trabajar. No de generar los insumos, por supuesto, porque ese es el trabajo de los investigadores, pero sí involucrarnos para generar los contenidos. En este caso, por ejemplo, desde un filtro netamente visual. Y aquí ya después le damos forma al doble página con esto. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que la ilustración sola no basta porque hay partes que es necesario oscurecer para darle paso a los textos. Pero en general estos doble páginas tienen mucho más contenido ilustrado, pero también en algunos casos, ahorita vamos a ver más adelante, tienen contenido infográfico también. Ahorita les hablo un poco más de qué se trata ese infográfico. Aquí tenemos otro capítulo, Purusaurus. Este es primer boceto, este es interesante porque tiene además una rebotada en la ilustración. Esta era la primera ilustración finalizada que le faltaba. Y entonces el trabajo posterior lo que hizo fue darle este detalle, básicamente con los autores, con la revisión y toda la cosa. De esto se trata, pasar de acá a acá, algo mucho más finalizado, mucho más realista, mucho más impactante además. Por ejemplo, otro de los datos curiosos son estos cortes de agua, por ejemplo, que me parecen súper divertidos. Obviamente la idea de eso era que generara mucho más el efecto de realidad de qué pasaría si metemos básicamente una GoPro allá a ese lugar, que saldría. Por eso hay este tipo de desenfoques, este tipo de distorsiones. Ya para cerrar, elementos infográficos que les estaba comentando, como los mapas, por ejemplo. Esta tiene mucho más contenido. Este es primer boceto, ilustración, doble página finalizado. Lo que vemos, por ejemplo, los insumos que tenemos, globos terráqueos que nos muestran a Colombia en su lugar, algunos gráficos que nos permiten como dar algunas estadísticas, cosas de este tipo. En este caso, en este libro en particular, quisimos que las infografías no tuvieran color para que las ilustraciones pudieran hablar por sí solas. Este es el mismo ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, además de los mapas, por ejemplo, tenemos líneas de tiempo, y algunos árboles genealógicos, pero también, para cerrar les muestro este ejemplo, que lo que me pedía el ilustrador era que les contara un poco de estas imágenes. Se arman en base, también habla un poco de la intención del libro. Estas imágenes se arman en base a animales actuales, a fotografías de animales actuales, a los que después les vamos a dar forma para que parezcan, obviamente al botarles encima la información que han logrado recolectar los autores, logramos construir ya los animales que veíamos antes. Las texturas, todo eso viene de fotografías, sobre todo esto parte mucho más del fotomontaje que de otro tipo de técnicas. Entonces, este es un poco el proceso de cómo se va construyendo y queda finalmente en esto. Entonces, pues, les agradezco mucho. Nos parece muy bueno haber participado en esta publicación, sobre todo porque sentimos que mientras ayudemos un poco a mejorar esos niveles de lectura que les decía, no solo niveles de lectura como leer porque sí, porque eso mágicamente nos hace más inteligentes, sino en serio poder acceder a contenidos interesantes, a contenidos también mucho más accesibles y hechos a la medida. También, pues, sobre todo pensando pues, que necesitamos construir mucha memoria en estos momentos en el país, y es pensando sobre todo en entender el pasado, el presente y el futuro del país en una publicación y en imágenes. Son imágenes que nunca habíamos visto de Colombia.
Les agradezco mucho. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.